Ok, buenas tardes, buenos días todavía, sean todos muy bienvenidos, estudiantes, a esta charla, Youth Love Tech4Women Challenge, que es un concurso internacional, aquí que nuestros invitados nos van a hablar. Tenemos invitado a Gregor, que él es de Agorize, que es, bueno, los que nos invitan y nos hacen este match con Tech4Women. Está invitada a conversar con nuestros estudiantes Gemma e Inés también. Así que sean todos muy bienvenidos y nuestra profesora Joana Chacón, que aquí también nos está apoyando para que puedan participar en este tremendo desafío internacional que queremos que todos ustedes se puedan destacar. Así que sean todos muy bienvenidos, muchas gracias. Joana. Sí, justamente agradecer a todas y todos su participación. También, como he mencionado anteriormente, la idea es que conozcan un poquito esta instancia, esta participación, en caso que requieran ayuda para que sus propuestas de innovación o emprendimiento en general puedan incorporar enfoque de género, perspectiva de género o diversidad en general, me puedan contactar. Vamos a estar compartiendo igual a través del correo electrónico, distintas recomendaciones, orientaciones para que justamente se sumen y puedan participar de esta instancia. Gregor, ¿alguna palabra para nuestros estudiantes? Entonces, es un placer estar aquí y muchas gracias por organizar esta charla. Entonces, yo soy Grégoire, encargado de las colaboraciones aquí en Agorize y tenemos... es un gran placer hacer esta competencia con el Women's Forum, entonces esta competencia internacional, como lo dijo Amelia, que se llama Tech4Women. Entonces, aquí la responsabilidad de Agorize es solamente la plataforma donde ocurre la competencia. Pero el contenido, las problemáticas, las categorías, etcétera, todo el contenido es el contenido del Women's Forum. Y hoy tenemos la suerte de tener dos representantes del Women's Forum, Inés y Emma, que van a poder hablar de esta oportunidad. Entonces, gracias por participar. Hi, everyone. So I'm going to speak in English and Grégoire is going to translate at some points. So we're going to present to you, to everyone, the Youth Lab Tech4Women Challenge. So maybe to summarize briefly, Ines, if you want to go to the next slide. Thank you. The Women's Forum is an international platform for gender equality. So we organize big events every year where we discuss about gender equality. And we have diverse initiatives where we support women entrepreneurship. We produce various reports on women, especially women in tech, for example. And one of these initiatives is called the Youth Initiative, which is where the challenge Tech4Women was started. I think we can hear some noise in the background, but anyway, so the challenge, the Tech4Women challenge was started in the Youth Initiative, which is an initiative where we invite young people to take part in our forum, and it started around a year ago. Ines, if you want to go to the next slide. Do you want to translate, Grégoire, or I can move on? Sí, tal vez puedo hacer una breve transición. Entonces, el Women's Forum es una plataforma internacional para la igualdad de género. Esta plataforma organiza varios eventos internacionales para discutir temas que son todos vinculados a las problemáticas de género. Entonces, hay varias iniciativas en esta plataforma, como por ejemplo apoyar el emprendimiento de las mujeres, también producir documentos de información sobre varios temas como la idea de Women in Tech, y también hacer recomendaciones para los gobiernos y los negocios. Wow, perfect. Thank you, Grégoire. Maybe I can change the slide. Can I change the slide? Yay. So we created with Agorize, our partner for this challenge, a challenge that is called Tech4Women. And the narrative around this challenge is that tech can provide relevant answers to reduce gender inequalities in various fields. And so
for this challenge to be a bit more precise and also to be coherent with the themes of the Women's Forum, we decided to propose you 4 main themes, 4 main areas where tech could provide solutions to reduce gender inequalities. I'll go very briefly around these 4 themes, but you can find our entire content, including data, but also our reports at the Women's Forum that we published on these themes on the Agorize platform on the resources tab. So the first theme is STEM, so science, technology, engineering, and mathematics. We chose this theme because we know that women are very much underrepresented in these jobs. In fact, the key data for this theme is that women represent only 28% of STEM graduates all around the world. And when we look only at engineering studies, women represent only 20%. So for each field, we provided an example of a tech solution. It doesn't mean that you need to stick with this example, not at all. There is a variety of tech solutions that you can propose, and you can feel free to be very creative, but we just wanted to illustrate actually which kind of projects we would like to see in this challenge. So in the STEM field, actually, it's an idea that we actually developed at the Women's Forum a few years ago. So we developed a video game for young girls to discover the diversity and usefulness of STEM jobs. It was a post-apocalyptic video game where girls had to actually use STEM skills kind of, and ask people with STEM jobs to do some tasks. And for instance, they could see women biologists, women AI developers, and so that they could see the usefulness of these skills, but also that they could see women role models in these STEM jobs. So it could be an idea to create role models for young girls in STEM. Ok, Greg. Sí. Entonces, la idea, como lo han entendido del foro y de la competencia, es desarrollar soluciones para luchar contra las desigualdades de género y contra los prejuicios de género. Entonces, esta es la problemática general de la competencia, pero hay 4 categorías y aquí tenemos entonces Inés y Emma están haciendo una presentación de cada categoría. La primera, y aquí solamente son resúmenes de estas categorías. Claro, hay mucho más información en la plataforma, hay documentos, hay más enlaces, entonces están convidados, claro, a ver esta plataforma y acceder a toda esa información. Pero entonces, la primera categoría es STEM, entonces ciencia y tecnología. La idea central es que las mujeres están subrepresentadas en los empleos de ciencia y tecnología, y la cifra principal es que solamente hay que las mujeres representan 28% de las personas que están graduando en ciencia y tecnología. Entonces, la idea es desarrollar un proyecto para resolver esta problemática. Un ejemplo de solución es una solución que ya existe ahora y que es un videojuego que es, entonces, el algo de este videojuego son, entonces, chicas para mostrar y demostrar la variedad y la utilidad de estos empleos y mostrar por qué es interesante tener una carrera en la industria de la ciencia y de la tecnología. Solo quiero sumar ahí que, claro, las siglas STEM, para que nuestro estudiante lo sepan, responde a la palabra en inglés de verdad, estadística, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces la idea es representar la matrícula de graduación, ¿verdad?, de las mujeres dentro de estos ámbitos, o sea, de las carreras que existen dentro de estas disciplinas, por decirlo de alguna forma. Exactly. So can you still see my screen? Yes. So the second area is climate change and the fight against climate change. And due to pre-existing gender inequalities, women, they have less access to resources, for instance, education, financial resources, even mobility. And so the consequences of climate change have a disproportionate impact on women
And so the key data here is that women are 14 times more likely than men to die during disasters related to climate change. And so one of the examples we provided for this field is that, for instance, we could create an app or a platform for women farmers to actually exchange best practices for them to adapt their production and adapt their practices to the changes in their environment. So, for instance, they could exchange tips or even tools that they use to be more resilient in case of strong consequences of climate change on their production. Perfecto. Entonces, la segunda categoría es sobre el clima y más específicamente el cambio climático. La idea central es que el cambio climático tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres. Y la cifra principal es que las mujeres tienen 14 veces más probabilidades que los hombres de morir durante eventos vinculados al cambio climático. Entonces, de nuevo, pueden pensar en soluciones para resolver esa problemática. Un ejemplo es un aplicativo para, no sé cómo se dice esa palabra, farmers. Joana, ¿puedes ayudarme? Agricultoras, en el fondo. Perfecto. Agricultura para intercambiar, discutir y compartir prácticas para adaptar su producción y como si adaptarse al cambio climático. O a los desastres climáticos que en el fondo igual en Chile generalmente tenemos algunos por ahí. So the third field is actually health. And so we know that gender inequalities are widespread in the health sector, especially related to sexual and reproductive health. And so there is a widespread lack of knowledge and research related to female-specific diseases. And the key data here is that only 12% of the overall public and private health spending is actually dedicated to research and development of medicine related to sexual and reproductive health. And so one of the examples here of a tech solution that actually exists, there is a lot in the market, is a smart hygienic pad, for instance, for pregnant women to be connected to their physicians and their doctors, and for the doctors to actually see in real time if there is a problem with the pregnancy. So it could help also create data on the pregnant women's health. Perfecto. Entonces, la tercera categoría es la salud. La idea central es que hay una falta de conocimiento y de investigación relacionada con las enfermedades específicas de las mujeres. Y que entonces la cifra que es al nivel global, solamente 12% de los investimentos, el gasto público, diría yo. Gasto público, exactamente, es para la salud reproductiva y salud sexual. De nuevo, la idea es desarrollar soluciones y una solución tech, por ejemplo, un smart pad que las mujeres pueden utilizar para hacer un test de, es poco técnico, preterm birth. Como un parto prematuro, cuando dan un alumbramiento prematuro. Sí, entonces, para alertar los doctores y así prevenir algunas enfermedades. And the final field is entrepreneurship, but it could be also considered more broadly as women in work and gender inequalities at work. But for this presentation, we chose to have an angle focused on entrepreneurship. So because we know that women entrepreneurs, they face a lot of barriers related to gender inequalities. For instance, they face gender discrimination, but also face problems, and it's difficult for them to access fundings and to also have guidance to launch their projects and their firms. And as a result, they are less represented among entrepreneurs. So for instance, the key data is that women make up only 35% of the firms in the global economy, which is a very, very bad figure. And so as an example of a tech solution, we thought it could be interesting to have, for instance, a platform
for women entrepreneurs to have content, for instance, access coaching and training, legal advices to launch their businesses, but also to discuss with investors and other women entrepreneurs for them to have all the guidance they need to launch their firms or their startups. Y entonces la cuarta y última categoría es el emprendimiento. La idea es que las mujeres se enfrentan a obstáculos a la hora de lanzar sus empresas y, como por ejemplo la discriminación de género, hay un acceso desigual a la financiación y también hay menos información disponible. La cifra principal es que hay cerca de 224 millones de mujeres empresarias en el mundo y que solamente lo que es 35% de las empresas en la economía global. De nuevo, la idea es entonces desarrollar un proyecto para resolver esta problemática y un ejemplo, Tech, es un aplicativo para ayudar a las mujeres empresarias a empezar y lanzar sus negocios con información, tal vez posibilidad de conectarse con otras personas para ayudar, etc. So I give the floor to Emma now. And so what we're asking you to do for the challenge is quite simple. We're actually just asking for a PowerPoint. So it's composed of 9 slides. So you have the different things that we're asking per slide here, but you can find it in the rules of the challenge on the platform. But basically, just to summarize it quickly, is that we're asking a name for the slogan, we're asking for a presentation of your team, we're asking to tell us what problem you identified and what is your solution to the problem that you identified. We're also asking how feasible is your project and what is the impact of your project? Who are you targeting? Who is it going to affect? And then we left you also the possibility to have one extra slide in case you need to add anything that you think is relevant for your project. But you can find all of it on the platform, and you can download the template that we're asking from everyone. Then it's up to you to be creative and to present it in the best way that you want to present it. If Grégoire, you want to translate. Sí. Entonces, como lo dijimos, la idea es enviar un proyecto, una propuesta de proyecto antes del día 8 de noviembre, que es martes, final de tarde. Pero, ¿qué es este proyecto? Es una presentación con, por lo máximo, 9 diapositivas. Entonces, en estas diapositivas tienen que poner sus nombres, también el eslogan, tal vez, de su proyecto, el título de su proyecto, una presentación de los miembros del equipo, si quieren, claramente un análisis de la problemática, puedes tener 2, 3 diapositivas solamente sobre la problemática para demostrar que han entendido aquí los objetivos y las diferentes dimensiones de la problemática. Después tienen que poner una descripción de la solución Tech, 2 o 3 diapositivas, pueden ser creativos, claro. También una evaluación de la viabilidad de su proyecto, que es uno de los criterios de evaluación. También una evaluación del impacto, que es otro criterio. Y finalmente pueden incluir anexos para cualquier cosa, cualquier información que quieren adicionar. And so I can't see the slide. Oh yeah, I can see it now. It's good, it's good. So these are the selection criteria. So basically from the 8th of November, there's going to be a week of jury, and there's going to be a jury phase where we're going to select the 3 best projects. And we're going to judge each of the projects regarding the different criteria here. So I can tell you, you can also have access to the criteria in the rules on the platform, but just to tell you, we're going to judge how innovative your project is, if your solution is relevant to the problem that you identified, how we're going to judge as well on the feasibility of your project and which impact it concretely has. Then we're also going to judge on the overall clarity of the presentation of your project, and we're going to add a bonus point to teams that have a gender mix in the composition of their team. Yeah.
And just also maybe just to mention, the jury is composed of some people from our team at the Women's Forum, but also from experts in gender and tech, and from our partners, companies that are partnering for the challenge, which are mainly tech companies that you can find on the platform. Sorry. Entonces, aquí son los criterios de evaluación y de selección de la competencia. Entonces, hay 6 criterios. Cada criterio hay una anotación de 0 hasta 5. Entonces, todo esto está claro mencionado en la plataforma con más detalles. Entonces, de nuevo, todo está escrito ya. Los 6 criterios son innovación, la pertinencia o relevancia de su idea, la viabilidad, lo que mencioné aquí en la previa diapositiva, la claridad, el impacto de su proyecto. Entonces, claro, su proyecto puede ser ambicioso, pero tienes que explicar cuál va a ser el impacto concreto. Y finalmente, la representación de género. Hay un bono para los equipos que tienen entonces, varios géneros representados en sus equipos. And finally, some key dates of the challenge. So the challenge is finishing on the 8th of November. There will be a selection phase from the 9th to the 16th of November. Then we will select 3 teams, and the top 3 finalists will get the chance to either come in person to the Women's Forum Global Meeting to pitch their project. If you cannot make it, you can send us a video. We could do it live through a video during the final, so it's not a problem. If you are selected, we'll provide you with some mentoring and coaching opportunities so that you can be prepared for the pitching moment at the global meeting. We'll also give you a visibility for your project. If you want to, we can do a special sort of covering of your project on our social media. And then you also get the possibility to join our big network, so you can be put in contact with people, you can reach out to people from our community, which is also very international, and so you can meet many different people. And you have the opportunity as well, as a finalist, you can come to the global meeting on both day in Paris. Yeah, I think that summarizes. But I think you can have access to that as well on the platform. Sí, y entonces la información final son los datos, la cronología del desafío, del reto. Entonces, ahora estamos en la primera etapa, que entonces se termina en el día 8, como lo dije, que es el próximo martes. Después hará una etapa de selección del día 9 hasta el día 16, y ya los 3 equipos finalistas van a ser seleccionados. La idea es que estos 3 equipos van a estar invitados y van a poder presentar sus proyectos frente al público en el escenario principal del Women's Forum, que este año ocurre en París en los días 29 y 30 de noviembre. Claro, si no pueden venir hasta París, hay una posibilidad de hacer esa presentación online y es un formato híbrido, entonces no hay problema. Los jueces, tenemos expertos, claro, representantes del Women's Forum y otros socios de la iniciativa. Las recompensas para los finalistas y hasta los ganadores, hay una posibilidad de entrar en contacto y oportunidades de tutoría con socios de la iniciativa. Entonces, hay varias empresas, varios socios que pueden ver directamente en la plataforma. Una posibilidad de visibilidad en la plataforma del Women's Forum y las redes sociales. Así su proyecto podrá ser destacado en estas redes sociales. Ustedes van a poder como devenir una parte íntegra de la comunidad del Women's Forum, con más de 1000 personas alrededor del mundo. Y finalmente una posibilidad de ponerse en relación con expertos, no sé, como personas ejecutivas de las empresas y de las empresas socias de la iniciativa. And it was our last slide. So thank you very much, and thank you very much, Grégoire, for the amazing translation. And we hope that you're all very excited to participate in this challenge. And we are still available. I think we can type in the chat or email addresses if you have any question afterwards when you complete the challenge.
Okay, thank you. Thank you very much. Joana, ¿tienes alguna pregunta? No, solo sumarme a los agradecimientos, ¿verdad? Thank you for being here today. It is a pleasure, you know, to us to share this space with you guys, so thank you. Y ahí tengo una pregunta, pero la voy a hacer en español y después en inglés. Es principalmente saber si existe algún apoyo para desarrollar la idea con la que participen después del concurso, ¿verdad? De la competición. Pensando en que los estudiantes pueden tener la idea, pero no necesariamente el conocimiento o los recursos financieros o lo que implica, ¿verdad?, desarrollar la idea en sí. Entonces, no sé si necesitan que lo diga en inglés o se entendió en español. Okay, yeah, so is there any support to develop this idea after this competition? Because the students have, you know, the idea, but not necessarily the knowledge or resources to do it. So I am not sure if you have that option too. So it's not something that we could implement for now, but what we think is that also when presenting the idea at the Women's Forum, we hope that some people in your audience, especially corporate partners and other people in our community could be interested, for instance, and if the students wanted, for instance, to start their businesses or to continue with this idea, we would be able to put them in contact with people from our community that could help support the idea. For instance, for now, the challenge has been created as a place to showcase students' creativity and not especially to develop afterwards these ideas, but it's also a way for us to showcase innovative ideas that could be supported by our community afterwards if they think it's interesting. So yeah, we could put them in contact with some people that could help afterwards. Okay, perfect. So this program takes place like every year, so they No, it's the first year for now. Ah, it was the okay. first year. Yeah. So it's like a pilot. Exactly. Ah, okay, perfect. Yeah. Ok, no sé, traducir la respuesta, Gregor. Juana, ¿quieres hacer la traducción o...? Sí, No, sí, para dale, que los dale estudiantes... nomás. Es que mi conexión no es tan buena, entonces dale perfecto. nomás. Perfecto. Entonces, la idea es que todos los proyectos que van a ser enviados y ahí después con los equipos finalistas no hay como una promesa de implementarlos directamente después de la competencia. La idea es más mostrar las ideas y la creatividad de los estudiantes alrededor del mundo con estas problemáticas, pero la espera es que como estas presentaciones están siendo hechas durante el Women's Forum, en el escenario principal, es muy probable que algunos socios y particularmente los socios empresariales van a poder estar inspirados y van a poder ayudarlos y dar soporte para implementar estas ideas. Pero de nuevo la idea es más como, de nuevo, mostrar su creatividad y los proyectos que pueden desarrollar en estas problemáticas que son muy importantes. And for your question, Amelia, about if it's only women, no, actually not at all. Every student is welcome to participate, whether like they are women or men or even other genders, and they can be any year of their school, of their graduate, of their university years. And also what we think is important to say also is that you don't need to have a tech degree or tech skills to participate, because we need students in each project that have, for instance, skills in communication or business development or graphic design, whatever skill is interesting to build the project. And also, I'm sure Grégoire will present it, or because in the platform, some teams have already created their project, but they miss some skills. So if you have some skills, but you don't have the idea and you want to participate, maybe you can find a team on the platform, on the Agorize platform, that would need your help actually. So don't think that it's only a tech challenge. It's a challenge for everyone that is interested to fight gender inequalities. Perfect. Gregor, no sé si quieres traducir. Sí, entonces la competencia está abierta para las personas de todos los géneros y de verdad hay hasta un bono
para los equipos que tienen una diversidad de género en el mismo equipo. Entonces, sí, están motivados a hacer como esta diversidad, a tener esa diversidad. Y otra cosa, más de la diversidad de género, también esperamos una diversidad de competencias. Y todas las personas con sus propias competencias están, si pueden participar, y queremos tener también esas personas. No sé lo que piensan, Amelia, Juana, tal vez puedo compartir muy brevemente mi pantalla para mostrar la plataforma de la competencia y ilustrar. Por favor. Sí. Solo sumar o complementar lo que decía Gregory, o sea, no sé si digo bien tu nombre, lo siento, pero en el fondo también lo que mencionaban era que no importa las disciplinas de las que vengamos, ¿verdad? O que estudiemos, o sea, no necesariamente gente que tenga un background en informática o tecnología en general, sino que de cualquier disciplina, y ojalá y también unirse, ¿verdad? Entre interdisciplinas para competir y formar grupos de trabajo en estos ámbitos. Genial. Perfecto. Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla porque entonces hemos presentado esta competencia, pero ¿dónde encontrar ahora toda esta información y cómo inscribirse? Yo envié el enlace aquí en la discusión. También pueden encontrar esta competencia directamente en la plataforma agorize.com. Entonces, el desafío, el reto se llama The Women's Forum Youth Lab Tech4Women. Así, hacer clic en la plataforma en agorize.com y van a estar redireccionados directamente en esta plataforma. Aquí, cómo navegar, es muy fácil, o es hecho para ser muy fácil. Aquí hay un menú, como pueden ver, con varias páginas. Entonces, aquí hay la información principal, equipos de 2 hasta 5 personas y 4 días hasta el próximo plazo, que es, como dije, el próximo martes. La plataforma está disponible también en español, creo, pero ahora es en inglés. Aquí la primera página es la página de Brief. En solamente como 5 minutos puede entender el contexto del desafío y hay toda la información principal. Pues aquí cómo participar, qué hacer, la cronología con las etapas, los premios para los equipos ganadores y más. Después hay muchos recursos a disposición. Aquí cliqué en la segunda página, que es la página recursos. Recursos, hay más información sobre cada de las 4 categorías que hemos mencionado. O sea, ciencia, tecnología, clima, salud y emprendimiento. Entonces, para cada categoría es la misma cosa. Hay cifras centrales, hay también enlaces hasta otros recursos fuera de la plataforma. Entonces, realmente es muy rica en información esta plataforma y un consejo, una dica sería leer realmente todo el contenido antes de empezar su proyecto. Porque tal vez vas a encontrar alguna información que va a ayudarlos a, como si, lanzar su proyecto y hacer una solución muy creativa e innovadora. No voy a mostrar todas las páginas, así van a tener la oportunidad de hacerlo ustedes, pero hay más páginas, entonces más información sobre el foro, también información sobre todos los socios de la iniciativa y entonces aquí esta página que se llama Teams o Equipos es una herramienta de matchmaking directamente integrada en la plataforma. Como es una competencia con equipos, tienen que ser por lo menos 2 personas, que está escrito aquí. Si ya conocen a una persona con quien participar, entonces perfecto, pueden ser su equipo, pero si no, como es una participación individual, pueden encontrar todo aquí en la plataforma ya equipos que están creados y que están buscando otros miembros. A veces pueden crear su equipo y buscar por miembros como ustedes, pero ahora como el plazo es martes, creo que es más inteligente ya como unirse a un equipo que ya está existente en la plataforma. Y last but not least, la última página es las reglas. Entonces, una vez que se inscriben, van a tener que aceptar las reglas y hay toda la información sobre la elegibilidad, los criterios, la propiedad intelectual, etc. Y ya. Perfecto, súper claro. No sé si alguien quiere más explicar algo. Yo le doy las gracias. Thank you very much for your explanation, Emma and Annette. Thank you you are very welcome to our university. Gracias, Joana, también por acompañarnos. Gregor, no sé si tienes algo más que decir. La información la tenemos también en nuestra página web.
Le vamos a enviar a nuestros estudiantes este video también para que se puedan animar y puedan participar. Son desafíos muy interesantes que solamente es ganar, ganar. Finalmente, el aprendizaje te hace ganar siempre, independientemente clasifiques o no, pero el aprendizaje es el que nos hace ganar. Así es que muchas gracias. Esperamos volver a participar el próximo año, que hagan este Tech4Women para estudiantes. Nosotros vamos a estar felices de poder participar. Nos vamos a preparar con mucho más tiempo porque creemos que una tremenda oportunidad son los desafíos a los que se tienen que enfrentar nuestros jóvenes profesionales, nuestros futuros líderes. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye bye. Thank you. Bye Bye. bye. Good Thank luck. you. Greg, muchas gracias. Estuvo muy bueno. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya está? ¿Todavía estamos en YouTube? ¿O? Ah, ok, sí. Pero un segundito. Gracias a todos. Muchas gracias por Chao, chao. acompañarnos.